Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita, Manualidades con Reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer la masa flexible para exterior con fragüe. Aquí te muestro el fragüe que voy a utilizar para hacer este trabajo. Este se utiliza para las terminaciones. Este es impermeable, fácil de limpiar y aptos para cerámica, piedras, mármol, entre otros materiales. Este lo puedes comprar en las ferreterías o en tiendas de construcción. Este yo lo compré en Home Center. Los materiales que voy a utilizar son fragüe, harina de trigo, agua, una cuchara chica, un plato para hacer la mezcla, crema emulsionado para babies. Aquí te muestro la cuchara que voy a utilizar para medir las cantidades. Esta es una cuchara chica. En esta ocasión voy a utilizar fragüe como reemplazante de la pasta de muro, ya que muchas de mis rosas me preguntaron cómo reemplazar la pasta de muro. Las cantidades que voy a utilizar para hacer la masa son 2 cucharaditas de fragüe y con la misma cuchara voy a medir las cantidades, 2 cucharaditas de harina por 1 de fragüe. En total serían 2 cucharadas de fragüe y 4 cucharadas de harina de trigo. Con la cuchara voy a mezclar los materiales. A continuación le voy a agregar la mitad de la cucharita con la crema para babies. Y voy a continuar mezclando los materiales. El agua se la voy a ir agregando en pequeñas cantidades. La idea es no pasarse con el agua para que la masa no te quede tan pegajosa. Si fuera así, tendrías que agregarle un poco más de harina. En esta ocasión, estoy utilizando materiales los cuales ustedes me preguntaron si se podían utilizar para hacer una masa flexible. Como por ejemplo, reemplazar la crema Nivea por la crema para babies. Para terminar de hacer la masa, le voy a ir agregando pequeñas cantidades de harina hasta que la masa no se me pegue en las manos. Ese es el punto perfecto para saber si la masa ya está lista. Una vez que esta ya esté lista, la voy a dejar reposando por 15 minutos dentro de una bolsa sin aire. Pasado ese tiempo, vamos a sacar la masa de la bolsa y vamos a continuar amasándola para que ésta quede más flexible. Si ves que la masa te quedó muy pegajosa, tendrías que agregarle un poco más de harina. Y te tiene que quedar de esta manera. Ahora le vamos a hacer la prueba para ver si esta quedó perfecta. Al tacto, esta se siente bien suavecita y moldeable. Como puedes ver, la puedo aplastar con los dedos y esta no se deforma.
Otra de las preguntas que me hicieron es si se podía utilizar harina de trigo vencida. En este video te muestro que sí se puede utilizar, ya que la harina que utilizo está vencida. Por eso quedan esos pequeños puntos cafés. Ahora vamos a moldear algunas flores para ver cómo queda la masa una vez que ésta ya esté seca. Con un pedazo de masa, lo voy a moldear en forma de pelotita. Para humectarme las manos voy a utilizar un poco de crema. Esta pelotita la voy a moldear en forma de gota. Con los dedos la voy a ir aplastando hasta que me quede con la forma de un pétalo. Sobre un extremo del pétalo lo voy a ir enrollando entre sí hasta formar un pequeño capullo. En la parte inferior con los dedos voy a ir adelgazando la masa para que me quede con la forma de un tallo. Con otro pedazo de masa, lo voy a moldear en forma de gota y con los dedos la voy a ir aplastando hasta que me quede con la forma de un pétalo. Lo voy a colocar enrollando la mitad del capullo. En la parte central del pétalo, en la parte superior, le voy a dar un pequeño pellizco hacia atrás. El segundo pétalo lo voy a colocar al frente del primer pétalo. En la parte inferior con los dedos voy a ir enrollando la masa para que ésta se adelgace y la rosa vaya tomando su forma. El tercer pétalo lo voy a colocar entre medio del primero y segundo pétalo. El cuarto pétalo lo voy a colocar al frente del tercer pétalo. El quinto pétalo lo voy a colocar entre medio de la orilla del tercer y cuarto pétalo. Con las manos voy a ir uniendo un poco las masas en la parte inferior. Como puedes ver, esta masa no tiene pegamento y estas se unen fácilmente. Con un cuchillo le voy a hacer un corte recto en la parte inferior de la rosa, ya que esta la voy a utilizar para decorar manualidades como frascos, botellas o cuadros. Ahora voy a hacer una hoja. Con un pedazo de masa, esta la voy a moldear en forma de gota. Con la cuchara voy a ir aplastando la masa hasta que me quede con la figura de una hoja. En la parte central le voy a hacer con el borde de la cuchara una línea recta y pequeñas líneas en las partes laterales. En la parte inferior de la hoja voy a juntar un poco las masas para formarle un pequeño tallo. Aquí te muestro la rosa y la hoja que moldeamos anteriormente. Ahora dejaré secar la masa. Aquí te muestro que dejé secando la rosa por 24 horas. Como puedes ver, esta todavía no está bien seca. Para que quede bien seca tendríamos que dejar más o menos 2 días secando la masa. Aquí te muestro que la hoja también tiene el mismo problema. Todavía no está bien seca, pero el moldeado y la figura quedaron perfectas. Aquí te muestro un pedazo de masa que dejé 24 horas guardada para ver cómo queda. Esta al tacto se siente que está estropeada. La voy a amasar un poco para ver si recupera su flexibilidad. Al tacto sí se puede moldear la masa, pero no es tan buena calidad como al principio.
Para moldearla mejor, me voy a colocar en los dedos un poco de aceite de cocina. En conclusión, esta masa sí se puede guardar por 24 horas, pero no es tan buena calidad como al principio, así que te recomiendo que esta la utilices el mismo día. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que me regales un like y me dejes tu bello comentario. De antemano, muchas gracias. Aquí te muestro todas las flores que realicé con la masa que te mostré anteriormente. La rosa ahora está completamente seca y como puedes ver, esta no tiene grietas y no perdió su figura. Al igual que la hoja, estas quedaron perfectas, así que pasó la prueba del moldeado. Ahora le vamos a hacer la prueba del agua para ver si esta masa es resistente. Voy a dejar una hoja sumergida más o menos 3 horas dentro del agua. Una vez pasado ese tiempo, vamos a ver cómo quedó la masa. Al pasarle los dedos, esta se siente bien dura y no deja manchados los dedos. Eso quiere decir que la masa no se deshace. Al hacerle un poco de fuerza, esta no se rompe, así que esta puede servir para el exterior perfectamente. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. ¿Cómo hacer masa flexible para tus manualidades para el exterior? Con Fragüe. Espero que te haya gustado el video de hoy, y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer masa flexible con otros materiales, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.